¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy tenemos una conversación que realizamos con el ex canciller y ex ministro, por supuesto también ex parlamentario, ex presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, que está muy interesante, así es que la van a poder ver hoy en CNN Prime, en una jornada con muchas informaciones políticas de los candidatos que pasaron a segunda vuelta y también relacionados con la acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardo. Así que comencemos de inmediato con estos titulares. La Cámara de Diputados aprobó por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones la acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardo. Debido al error de cálculo y al cobro en exceso en las cuentas de la luz, el ex titular de Energía afirmó que el libelo de los diputados se basa en una crítica política y no en fallas o faltas a la Constitución. Ahora será el Senado que deberá pronunciarse a favor o en contra. No tengo agendado ningún debate para el domingo. Así, José Antonio Kast descartó que haya existido un compromiso para asistir a un foro que iba a ser transmitido por el canal Mega. La candidata oficialista Yanet Jara sostuvo que el abanderado republicano, comillas, no quiere debatir porque aseguró el 2021 perdió en segunda vuelta tras asistir a dichos encuentros. A Santiago serán trasladados los cuerpos de los senderistas extranjeros muertos en Torres del Paine tras los peritajes del Servicio Médico Legal en Puerto Natales. En el rescate de los sobrevivientes participó personal de Carabineros y la Fuerza Aérea de Chile, siendo luego trasladados al Hospital Augusto Esman para los exámenes correspondientes. Y en temas internacionales, el New York Times publicó una investigación que revela negociaciones extraoficiales de la Casa Blanca con Nicolás Maduro. Según el diario, Donald Trump habría rechazado una propuesta del mandatario venezolano para dimitir tras un periodo de 2 años. Todo esto y mucho más comienza CNN Prime. Ya se lo comentábamos, fue aprobada en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. Stephanie Zamora ha sido testigo de todo ello y nos cuenta desde Valparaíso en un proceso que continúa ahora camino al Senado. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola Mónica, muy buenas noches. Sí, ha sido una jornada que comenzó a eso de las 10 de la mañana con el tema de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo, el cual llegó acompañado por varios ministros, como por ejemplo la ministra Vallejos, el ministro del Interior Álvaro Elizalde, también el ministro Grau y la ministra de las Express Macarena Lobos, junto con el abogado de Diego Pardo, quienes ingresaron a la sala a eso de las 10:15 de la mañana para entonces comenzar con este tema de la acusación constitucional que finalmente no tuvo cuestión previa, por lo que pasó directamente al fondo, ahorrándose un tiempo bastante considerable en comparaciones a otras acusaciones que se han llevado a cabo en la Cámara de Diputados. Al respecto también se refirieron varios parlamentarios con respecto a la situación que se estaba viviendo. Eso fue el punto del debate, donde varios diputados tuvieron un tiempo entre 3 y 5 minutos para dar entonces sus aclaraciones con respecto al voto que iban a emitir minutos más tarde. Fueron 8 parlamentarios, como les decía yo, que opinaron sobre diversas situaciones que confluyen en la acusación constitucional, que recordemos tiene 2 capítulos. El primero que acusa al ministro de haber incumplido los principios de eficacia, probidad y eficiencia según los precios de la electricidad vigentes al 1 de enero del año 2024, y el segundo capítulo correspondiente al tema de las tarifas elevadas que fueron informadas por las empresas emisoras de electricidad. Al respecto se refirió el ministro en cuestión, el exministro Diego Pardo, quien señalaba que el libelo acusatorio en su contra no estaba bien justificado, puesto que no había un tema constitucional de entre medio que lo pudiese acusar finalmente con este tema acá en el Parlamento. Sin embargo, las bancadas de RN y UDI fueron las encargadas de redactar esto, y ahí señalaban varios puntos del cual los harían responsables frente a las distintas situaciones que se han visto, como por ejemplo las cuentas excesivas en la luz, y también un tema importante que se dio a conocer durante la jornada del viernes pasado, que es la relación que tiene su esposa junto con la empresa Transelec, luego que se diera a conocer de que ella es parte de un conglomerado de abogados que defiende a esta misma empresa. El exministro, post acusación constitucional, donde ya se declaró la admisibilidad de esta, dio declaraciones. Pasemos a escuchar lo que dijo.
Por cierto, los diputados son elegidos por la ciudadanía y tienen toda la legitimidad democrática para fundar su voto como estimen que les corresponde. Pero eso no significa que tengan razón. Lo que se escucha en la fundamentación de los votos, y cualquiera puede escucharlo, son críticas políticas. La Constitución es clara en cuanto a que las acusaciones constitucionales tienen que llevar a acarrear una infracción a la Constitución o a las leyes, cosa que en este caso no ha existido, y los hechos que están contenidos en el libelo acusatorio son falsos, como ha quedado demostrado en la contestación. Claro, recordemos que el exministro salió de su cargo, pero tienen 6 meses para los parlamentarios para presentar esta acusación constitucional, pese a que ya había dejado el cargo. Estos decidieron hacerlo de todas formas y fue un tema acá en el Congreso Nacional de los días pasados, donde diversos diputados, tanto de oposición como de oficialismo, señalaban que esta acusación la iban a aprobar, puesto que había generado un daño en todas las familias de Chile. Sin embargo, durante esta jornada, en cuanto al debate que hubo en la sala durante la acusación constitucional, en el tema de fondo, el partido del Frente Amplio decidió que iba a apoyar al exministro, por lo tanto iba a votar en contra de la acusación constitucional. Sin embargo, los votos no alcanzaron y con 80 votos finalmente se dio por aprobada este libelo acá en la Cámara de Diputados. Al respecto se refirió entonces el diputado Bobadilla y también el diputado Mulet, quienes señalaron, principalmente el diputado Bobadilla por su parte, de que esta es una acusación que se tiene que llevar a cabo y que espera también en el Senado sea aprobada, mientras que el diputado Mulet, quien era presidente de la comisión revisora de esta Cámara, también señaló que se habían determinado todos los parámetros que habían estado puestos dentro de este libelo y que por eso finalmente se había dado el resultado de la jornada del día de hoy. Pasemos a escuchar declaraciones entonces por parte de estos dos parlamentarios. Claramente aquí hubo falta a la probidad, falta a la transparencia. Hubo ocultamiento de información. Este exministro se ha atribuido funciones o atribuciones que no tiene. El declarar un asunto de interés nacional no corresponde a un ministro, sino que es al presidente de la República. Porque también surge la duda, ¿sabía de esta situación el presidente de la República? Yo creo que sí. Estamos frente a un exministro que actuó con negligencia, que le metió la mano al bolsillo a millones de chilenos, y eso no puede ni debe quedar en la impunidad. Para mí era muy importante, y debo decirlo, garantizar como corresponde el debido proceso. Lo hicimos. Hubo una fuerte presión para que esto se votara antes del proceso electoral. No hay que perder el horizonte en esto. Y desde ese punto de vista el horizonte está en la defensa de los ciudadanos, que es lo que motiva obviamente la decisión, y en una serie de actuaciones u omisiones que a mi juicio respaldan la decisión que tomé de apoyar esta acusación. Claro, y escuchábamos al presidente de la comisión revisora, que señalaba principalmente el tema del daño que había incurrido en las familias chilenas el cobrar este cobro de más excesivo en las cuentas de luz, y como les decía yo, también ha tenido apoyo por parte de varios ministros que llegaron junto a él durante esta jornada, y en la cual incluso el ministro Elizalde señaló que esta acusación constitucional era improcedente. Pasemos a escuchar declaraciones entonces del ministro del Interior. Escuchemos. Esta es una acusación inconducente, improcedente, no hay ninguna referencia a hechos propios. Lo que se ha cuestionado son decisiones adoptadas por organismos técnicos y por tanto no a la propia responsabilidad del exministro Pardo. Bueno, nuevamente se ha utilizado una herramienta que ha sido muy común durante todo este tiempo, presentar acusaciones constitucionales que no resuelven los problemas que afectan a nuestros compatriotas, y lo más complejo, que carecen de fundamento conforme a nuestro ordenamiento jurídico. No olvidemos que en este caso se ha invocado una supuesta infracción legal o constitucional, no la hay. Bueno, también señalar que durante esta acusación constitucional el presidente de la Cámara de Diputados señaló que entonces el diputado Jaime Mulet, Sergio Bobadilla y Javier Morales son los encargados de formalizar esta acusación en el Senado, que se verá durante la jornada del próximo martes a contar de las 10 de la mañana, para saber entonces si finalmente el exministro Diego Pardo es inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el periodo de 5 años, Mónica.
Muchísimas gracias por toda la información. Hay que ver entonces qué ocurre el 25 de noviembre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y fíjense que el 42% del presupuesto nacional fue rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora será el Senado el que revise el proyecto, donde la discusión se anticipa compleja. Pilar Gutiérrez nos cuenta por qué. El presupuesto 2026 pasó a segundo trámite legislativo. En 2 días, la Cámara de Diputados revisó y votó las 33 partidas, de las cuales aprobó 19. Esto implica luz verde para 58% del erario fiscal, que en la comisión mixta había sido rechazado casi totalmente. Pasamos de 3, 4 partidas aprobadas a 19 partidas en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por supuesto, a uno siempre le gustaría que avanzara a un número aún mayor, pero creemos que se ha retomado la normalidad de la discusión en la ley de presupuesto. También ha habido una mayoría de los artículos que se han aprobado, incluyendo artículos tan importantes como el relativo al límite de la deuda. Dentro de las partidas aprobadas están vivienda, transporte, desarrollo social, Ministerio Público, Culturas, Ciencia y Tecnología, Congreso Nacional, Contraloría, Defensa, Obras Públicas, Agricultura y Trabajo y Previsión Social. Y creo que es algo muy normal que se rechacen partidas tal como ha ocurrido en años anteriores, en el ánimo, en el caso del oficialismo, de que aumente el presupuesto en partidas como salud, como educación, incluso como seguridad. Por lo tanto, nosotros esperamos que esta discusión continúe, madure en el Senado. No confiamos en las cifras que nos presenta hoy día el ministro de Hacienda porque no le han achuntado nunca en 3 años y menos ahora que se están yendo. Entonces eso nos preocupa y queremos saber cómo llegan a ciertas conclusiones y si no nos entregan los antecedentes que justifican las decisiones, finalmente creo que en el Senado no va a tener un andar auspicioso. Y es que el cuestionamiento que hace la oposición y que llevó a que se rechazara el 40% de las partidas es sobre el financiamiento del presupuesto y las proyecciones de ingresos del gobierno. La oposición no va a ser cómplice de un presupuesto que no se puede financiar. Por lo tanto, si nosotros no tenemos la certeza de que vamos a tener los ingresos para el año 2026, simplemente el presupuesto se va a rechazar y van a quedar aprobados los gastos permanentes, que son los gastos que están aprobados a través de ley, que es alrededor del 92% del presupuesto total. Nosotros esperamos no llegar a esa instancia. Nadie quiere rechazar el presupuesto, pero sí queremos tener certeza. Esta excusa de la proyección muchas veces maliciosa, de acuerdo a sus propias palabras, me parece una falta de respeto absoluta a autoridades que han manejado el sistema de Hacienda permanentemente. El presupuesto llega al Senado con 14 rechazos, como Presidencia, Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, Secretaría General de Gobierno y de la Presidencia, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Gobiernos Regionales y Seguridad Pública. Vamos a recibir el presupuesto que viene con muchas partidas rechazadas. No va a ser fácil, tenemos que ver cómo se reponen algunas partidas. Pero el gran tema acá es cómo calzamos este presupuesto. Los ingresos y los gastos no coinciden. Es muy grave lo que acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados. Se rechazaron partidas fundamentales del presupuesto para el año 2026 en salud, en educación, y esto es porque los diputados de Renovación Nacional y la UDI se sumaron a las posturas extremas que tiene José Antonio Kast. En la práctica aplicaron ahora el recorte presupuestario que están anunciando si es que Kast llega a ser presidente de la República. La discusión, que se anticipa compleja, se retomará el viernes en el Senado. Aquellos temas en que haya discrepancias con la Cámara Baja tendrán que resolverse en una comisión mixta. Todo deberá quedar despachado a más tardar el sábado 29 de noviembre. Los votos obtenidos por Franco Parisi han vuelto al ex candidato presidencial en un personaje finalmente muy especial, con mucha atención para los comandos de José Antonio Kast y Janet Jara. Desde el equipo del abanderado oficialista se mostraron abiertos a participar del programa de streaming del líder del PDG, además de confirmar la inclusión de propuestas de los candidatos que quedaron en el camino. Miguel Ángel Araya con el informe. Si voy a ir a un programa, lo definiré en su momento. Decisión que aún no está tomada, pero que ciertamente genera interés por el impacto que pueda generar en la carrera presidencial. Y es que la invitación de la derrotada carta presidencial del PDG, Franco Parisi, a los corredores de la segunda vuelta para conversar en su programa Bad Boys todavía sigue en pie, aunque ninguno de los candidatos ha confirmado su participación. Estuve hace 4 años en el programa y lo pasé muy bien. Otros candidatos no quisieron ir.
estamos evaluando. Pero hoy día estoy cumpliendo con la primera solicitud que nos hizo Franco Parisi, vaya a la calle. En Chile la ciudadanía no es botín de nadie. Tenía un candidato y eso es para todos nosotros. Así que yo voy a hacer todo lo necesario por llegar a la ciudadanía. Ahora, si voy a ir a un programa, lo definiré en su momento. En el caso de Janet Jara, algunos de sus cercanos y adherentes ven de forma positiva una eventual participación en el espacio de Parisi. Sin embargo, han reparado en que no hay que perder el foco de acercarse a la ciudadanía. Ir al programa no es un peligro porque Janet es una persona que se maneja muy bien y tiene una gran habilidad para elegantemente saber poner parelé cuando corresponde. Entonces no creo que vaya a pasar nada de malo. Pero esto de la foto, yo creo que Parisi va a jugar con esto, va a jugar mucho, va allá, para acá, va a hacer bailar a todos a su ritmo. Yo creo que también ahí es importante tomar las cosas en su justa medida. Nuestra candidata nunca ha rehuido ningún debate, ningún foro, ninguna conversación, ninguna posibilidad de dar a conocer cuáles son las propuestas. Por lo tanto, si hay una invitación para ese programa, personalmente creo que es muy bienvenido, así como todos los otros programas en los cuales ella puede dar a conocer nuestras propuestas. Como uno de sus primeros actos de cara a la segunda vuelta, la candidata Janet Jara anunció ya de forma oficial la inclusión de algunos puntos y proyectos que eran parte de los programas de los candidatos que quedaron a medio camino, como Evelyn Matei, Marco Enrique Sominami, Harold May Nichols y Franco Parisi. Pero hoy día ha llegado la hora de complementar ese programa a través de un ejercicio que no implica el apoyo de las otras candidaturas, nosotros lo tenemos claro, pero sí representa un ejercicio sincero de reconocer las buenas ideas, vengan de donde vengan. Y les quiero decir que nosotros hemos hecho un análisis de las propuestas de los otros candidatos, de los costos que estas propuestas tienen y de la factibilidad de cumplimiento a efecto de poder hacer un trabajo serio y responsable. Entre las ideas recogidas, destaca el enfoque especial de Evelyn Matei en los tratamientos oncológicos, en particular para el cáncer de mama, o la devolución del IVA en la compra de medicamentos, junto a la imposición de un tope en las remuneraciones del gobierno en 5 millones de pesos, como era propuesto en el programa de Franco Parisi. Ningún candidato presidencial de quienes pasaron a segunda vuelta tienen mayoría política hoy en el país y por lo tanto es natural que tanto nuestra candidata presidencial busque ampliar su base política y social en otros sectores de la sociedad. Acá lo fundamental es justamente mostrar esta voluntad de diálogo y también de poder considerar, darle importancia y relevancia a las ideas que los electores de otras candidaturas han tomado en cuenta en la primera vuelta. Yo creo que eso es muy importante porque acá se trata de una elección mayoritaria, donde es 50+1, y en consecuencia creo que hay que tener también la voluntad y la capacidad reflexiva para poder incorporar ideas de otros. Y estar presente en los temas de contingencia también es parte de la estrategia. De hecho, este miércoles la candidata Jara celebró la acusación constitucional anunciada por parlamentarios oficialistas en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sempértigue, transparentando que fue ella quien solicitó a los legisladores avanzar en el libelo. Bueno, y seguimos contándoles que los malos resultados electorales, sumado a la eventual disolución de Evópoli, han llevado a algunos de los integrantes de Chile Vamos a decir que se ha cerrado un ciclo. Incluso en CNN Chile, aquí ayer en CNN Prime, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que la coalición está muerta. Todo esto en medio de emplazamientos de Janet Jara, José Antonio Kast, por su ausencia de un debate televisivo que estaba agendado para este domingo por parte de la candidata, no así del candidato. Bueno, Colomba Eichholz nos cuenta. Ha estado todo muy bien. Iba a estar mejor aún. Pero el buen ánimo no duró tanto, pues su contendora Janet Jara ha persistido en sus críticas al candidato, a su equipo y a la estrategia que éste despliega de cara a la segunda vuelta. Lo central es cómo nosotros logramos dar un debate de frente a otro candidato que se está negando a asistir a los debates. Y eso es algo que es muy interesante que ojalá alguien le pudiera preguntar. Yo creo que la ciudadanía se merece saber qué piensa José Kast. No puede seguir gobernando o proponiéndose gobernar de manera clandestina. Clandestinidad que el republicano descartó, atribuyéndola a su contendora por los debates a los que ella no asistió antes de la primera vuelta. En tanto, se refirió además a la invitación que le hizo un canal de televisión para un encuentro programado para este domingo. Cuando uno recibe una invitación, uno es libre de aceptarla o rechazarla. Y si llegan otras propuestas, las vamos a analizar en su mérito. Pero lo que no voy a aceptar es que una candidata utilice una situación como esa,
sobre todo cuando ella arrancó de los debates. Hay dos debates que están siempre planteados y que nosotros siempre vamos a estar disponibles, que es el de Archie y Anatel. Yo no tengo agendado ningún debate para el domingo. Y tampoco tiene agendado para el corto plazo debatir sobre las eventuales decisiones políticas que pueda tomar su sector, considerando los resultados de las elecciones. Discusión que para algunos ya está en curso y con conclusiones radicales. En una palabra, ¿sí? ¿Cómo calificaría yo la coalición? Muerta. Están muertos. Sí, no, sí está muerto. Hay que refundar esto. Pero además yo creo que hay que repensar todas nuestras alianzas políticas. Yo estaría impulsando hoy una coalición lo más amplia posible, pero estoy hablando con una estructura, no estoy hablando, pongámosle nombre a los 5 partidos que somos, no, estoy hablando que hay un secretario ejecutivo, hay una coordinación, una comisión política, y yo eso lo haría muy amplio, lo haría incluso del Partido Libertario hasta la gente del PDG. Una idea que no disgusta, pero en la UDI sostienen que debe analizarse la forma en que se pueda conformar, posición que comparte el republicano Arturo Esquella y el libertario Johannes Kaiser. Aquí hay un tema de líneas políticas, de lineamientos políticos, si existen un respeto por lo que son nuestras nuestros dolores políticos, evidentemente que lo vamos a considerar y en su momento se va a conversar. Es fundamental trabajar coordinadamente. Nosotros tácitamente en la legislatura de ahora se ha dado en buena parte con las bancadas de Chile Vamos, de Libertarios, con los parlamentarios social cristianos y obviamente en un gobierno en donde eventualmente seamos del lado oficialista, esa coordinación tiene que ser aún más incisiva. Coordinación que ya se está dando con los conglomerados que apoyan a José Antonio Kast, para lo cual la UDI ha nombrado a Eduardo Cretón, RN a Luis Pardo y el Partido Nacional Libertario a Hans Marowski, todos diputados recién electos que se encargarán de actuar como enlaces con el comando de Kast. Seguimos con el día después, nuestra sección en que vemos lo que va pasando con los resultados de las elecciones. De hecho, lo bautizamos así, don Sebastián Rivas, nuestro jefe digital. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mónica. Seguimos con los días después y este día después queremos centrarnos con el Senado. Hagamos una primera aproximación general. Mira, aquí pasó algo bien especial. Nosotros habíamos hablado de que era bien importante ver cómo quedaban los bloques y cómo al interior de los bloques se repartían los partidos. Claro que sí. Si uno tuviera que hacer una primera aproximación, uno diría, en los bloques la situación quedó bastante parecida a como había sido la elección de 2022. O sea, los grandes bloques, oficialismo-oposición. Oficialismo-oposición. Pero al interior de los bloques sí hubo hartos cambios y es bastante interesante analizar eso. Veamos, ¿cómo les fue a los partidos entonces en la elección senatorial, esta elección senatorial? Si lo vemos a nivel de partidos, no hay ninguna duda, Mónica, de que el gran ganador de la jornada fue el Partido Republicano. En el Senado. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano en la elección anterior había sacado un senador, su primer senador, que era Rojo Edwards. Rojo Edwards renunció, por lo tanto tenían en este minuto 0. Logran sacar 5 senadores propios. Es 5 de 23 en disputa. Recordemos que no estaban los 50, o sea, sacaron el 20% de los senadores en disputa. ¿A quién se lo ganaron, por decirlo así? Incluso más del 20%. Un poquito más del 20%. Sí. Es un balazo para las matemáticas. ¿A quiénes le sacaron esto? ¿A quiénes le sacaron? Si uno compara con los comicios pasados, le sacaron 2 a la UDI. Sí. La UDI eligió 0. Claro, le sacaron 1 a Renovación Nacional y le sacaron 1 a Evópoli, y además hay uno que el bloque completo de la derecha se lo sacó a la izquierda en Valparaíso, donde antes estaba. Ahí está el listado de cuántos ganaron en esta elección. No estamos diciendo cuántos tienen en el Senado. Bueno, en el caso republicano sí. Claro, entonces tenemos al Partido Republicano. Luego, el que más sacó fue Renovación Nacional, pero Renovación Nacional, a diferencia de Republicanos, sí defendía. Defendía 5 senadores, retuvo 4. Renovación Nacional logró algo que era bastante difícil en el papel inicial, que es que retuvo los 2 senadores que tenía en Valparaíso. Sí. Ahí se veía súper difícil porque eso se debía al fenómeno de Francisco Chaguán, que había arrastrado a su compañero de lista. Y todos decían, no hay ningún candidato con la fuerza de Chaguán como para llegar a arrastrar, pero lo hicieron partiendo de la votación, digamos. Claro, y de hecho ahí en este caso, como tú decías muy bien, en la elección anterior, Francisco Chaguán sacó a Kenneth Pugh, que sacó cerca de un 2%. En esta elección, tanto Andrés Longton como Camila Flores aportaron votaciones más amplias y con eso lograron mantener esos 2 senadores que se veían difíciles mantener. De nuevo, porque me estaban preguntando por redes sociales, la imagen que ven ahí, la gráfica de nuestro trabajo, Sebastián, es de los electos en esta elección. No estamos sumando los que ya tenían algunos partidos. Entonces, ahí tenemos que
porque mantuvo, decíamos, en Valparaíso, perdió un senador en el Maule donde tenía 2, solamente logró retener uno de los cupos, y mantuvo el que tenía en la Araucanía. También, si es que vemos la derecha, hay un partido que irrumpe, que es el Partido Nacional Libertario, que no tenía representación en el Senado, saca una en realidad, que es Vanessa Kaiser. Sí, la hermana de Johannes Kaiser. Pensamos que Naisen estuvo en un momento de la noche o de la tarde, pensamos que iban a tener Naisen. Felipe Enríquez estuvo hasta último minuto, pero no logró. Y Demócratas sacó un senador en esta elección, Enrique Lee, en Arica y Parinacota. No se confunden y no piensen y no sumen a Calisto como de Demócratas, porque fue de Demócratas, pero finalmente iba a ir por la lista de Demócratas, pero finalmente termina yendo por la Federación Regionalista Verde Social, que termina disuelto. Y ya investigué eso, Sebastián. Ya, ¿y qué pasó ahí? Ya, resulta que si es que, lo decíamos, si es que es finalmente procesado, pierde el cargo, ya, o no puede asumir, se supone que cuando es independiente químicamente puro, o sea, cuando es independiente y fuera de pacto, no se reemplaza el cupo. Ahí pierde el cupo y pasa a ser de 50 a 49 en este caso, por ejemplo. Bueno. Pero si es que hubiera sobrevivido el Frente Regionalista, la Federación Regionalista Verde Social, entonces, aunque él estuviera militando en otro partido, ponte tú que hubiera, no sé, se hubiera juntado en Demócratas y llega a militar a Demócratas, igual, si él no puede asumir o pierde el cargo, lo reemplazaba la Federación Regionalista Verde Social. Que es el partido por el cual postuló como independiente, pero del cupo del partido. Ya, pero ellos son los dueños, en el fondo, del reemplazo. Pero resulta que no existe. Ya, si no existe, no se vuelve a constituir, se entiende como un senador electo independiente, aunque no lo haya sido así, y no se reemplaza. Claro, como Karim Bianchi, que es totalmente independiente en Magallanes, o como Fabiola Campillay en la región metropolitana. Ya. Pero Fabiola Campillay, yo tengo la duda de si fue independiente o fue en lista. No, ella era químicamente pura. Ya. Entonces, si ella dejara el cargo, tiene una incapacidad para ejercerlo, o no sé, cualquier cosa, o fuera procesada por algo, yo no estoy diciendo que vaya a ser así, solamente estoy haciendo el ejercicio teórico, no se reemplaza. Claro, entonces, bueno, y dado que tú tocas el caso de Calisto, Calisto fue el único senador que salió por el Frente Regionalista Verde y Social, y acá hay un caso que es bien interesante porque se está apelando. Jaime Mulet lo ha dicho en varios tonos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, en la elección misma, el Frente Regionalista Verde y Social sacó 3 parlamentarios. Claro. El senador, Calisto, y 2 diputados. La interpretación dice que esto no le bastaría al Frente Regionalista Verde y Social para sobrevivir porque se necesita elegir. Claro, se necesita elegir 4. ¿Qué es lo que dice el Frente Regionalista Verde y Social? Momentito, yo ya tengo uno en este minuto, que es Esteban Velázquez, que lo tengo en el Senado. Claro. Entonces, lo que dice es, oye, yo tengo los 4, lo que pasa es que, claro, no elegí uno en esta elección, pero sí ¿Cómo el dice cupo? la ley? La ley, esta va a ser una discusión bien interesante y bien apasionada, porque no solo ellos, sino que Bópoli también están en la misma tesis, era que no. Dice lo siguiente, la ley dice que deberán tener el 5% de la votación en diputados a nivel nacional. Que no lo tienen, eso está claro. O 4 parlamentarios, no sé qué más, pero todos hasta ahora han entendido que cuando dice eso, lo dice ligado en la misma frase. Claro, pero eso va a ser una de las interpretaciones y en este caso importa por la configuración del Senado. La DC lo abordamos, terminamos porque Huenchumilla y Proboste. Mira, vamos bastante rápido. El PS perdió senadores en Arica, Parinacota y Valparaíso, pero ganó en Tarapacá y ganó en Maule, mantuvo a Paulina Bodanovich, se mantuvo igual en términos de los cupos que iban en disputa. Mantuvo Maule y sumó en Tarapacá y Atacama. En Tarapacá y Atacama. La DC mantuvo a Yasna Proboste y Francisco quedó igual, pues Huenchumilla. el PS el único, creo que es casi el único que quedó igual. El PS quedó igual. Sí. La DC mantuvo a los 2 que iban a la elección en este caso. O sea, queda igual en el centro, defendían nomás. El Frente Amplio mantuvo su cupo en Valparaíso con distintas personas. Estaba Juan Ignacio Latorre, ahora está Diego Ibáñez. Y el caso del PC sumó un cupo más, que es Carol Cariola en Valparaíso. Sí, y crecieron uno. Claro, y también... Tiene a Pascual y tiene a Núñez en el norte y en la región metropolitana, en Coquimbo y en la región metropolitana. Claro, ahí estamos viendo el cuadro. El Partido Liberal, esto es bien interesante, el Partido Liberal saca su primer senador desde 1990 con Vlado Mirosevic. Y si uno hace este cuadro total, lo que ves es, bueno, los republicanos grandes ganadores, los UDI, grandes perdedores, llevaban 3 senadores a la reelección. Había uno, David Sandoval, que no repostulaba, ninguno logró quedar. Ellos no sacaron ningún senador en esta elección. Y también, bueno, Evópoli pierde bastante. Tenía 4 en la anterior elección. En esta elección no logró sacar ninguno. No, igual ya le quedan 3.
Claro, que ahí están todo lo que tú decías, los cambios que hay, todos los elementos. Ahora, podemos ir a ver cómo queda el Senado, a ver, si es que lo Senado, vemos... ya, con los que subieron, salieron, no sé qué más, todo queda de la siguiente forma. Con los forma. bloques, Vean, porque esto es interesante. ¿Cómo quedan los bloques? Porque es muy importante. Mira, aquí hay una explicación que es interesante. Primero, que nosotros podemos marcar 3 momentos. En el momento de la elección de 2022, esto había quedado 25-25. De hecho, se produjeron negociaciones por la mesa de la Cámara justamente por eso. La izquierda sumaba 25 senadores, la derecha sumaba 25. Entre medio... O sea, se consideraba dentro de la izquierda a los 2 que después serían de demócratas. A eso iba. Aunque igual era medio tricky, eso era medio tramposillo, porque cuando eran DC todavía, y bueno, en fin. Pero la cosa es que se durante el 25, proceso, 25. cuando Jimena Rincón y cuando Matías Walker se van para demócratas, ya formalmente pasan a asociarse con la derecha y se consideraba que el equilibrio de fuerzas era 27-23. Claro. Después de esta elección, uno podría verlo de 2 maneras. Si uno lo ve puramente por los cupos, diría 25-25. Si uno toma el caso de Miguel Ángel Calisto, que es un caso especial, tú dices, fue por demócratas, ha estado más desligado del gobierno, se ha mostrado opositor, iba en un cupo de una lista teóricamente oficialista, pero él ha manifestado que no es oficialista, uno diría 24 izquierda, 25 derecha, y consideremos a Miguel Ángel Calisto como un caso especial. Si esto es así, ¿por qué es importante? Porque hay un partido que puede tener la clave en el Senado, que es Demócratas. Demócratas tiene 2 parlamentarios. Tiene Matías Walker, que permanece, y tiene Enrique Lee. Ellos eventualmente pueden ser la manija en algunos casos específicos para la negociación. Si es que Calisto salía con la derecha, eventualmente si es que logra asumir, estamos suponiendo muchas cosas, la derecha podría tener un 26-24. Si es que Calisto salía con la izquierda, 25-25. En cualquiera de esos casos, Demócratas puede seguir siendo un punto de clivaje. Puede votar a veces en un lado y a veces en otro lado, y ahí se complica. Ahora, el tema es, creo yo, que no se pueden dar por descontados ninguno de esos 3 votos. No. En esta ocasión. Ninguno de esos 3 votos se pueden dar para nada. Absolutamente. O sea, hemos visto cómo se mueven los parlamentarios en el mundo político, que hay cambio y todo, pero en particular esos 3 habría que mirarlos con lupa. Sí, los miramos, entonces le ponemos mucha lupa, entonces la cosa queda según cómo se considere. Ahora, hay un tema, Mónica, que yo vi tu minuto de confianza en Tolerancia Cero, yo sé que te interesa, que es el balance de género y cómo quedó en el Senado, donde hay, comillas, buenas noticias, no suficientes, pero hay buenas noticias en relación cuando hacemos la comparación de elecciones. Sí, en el Senado fue un poco mejor. ¿Qué es lo que teníamos en 2022? Teníamos 38 hombres y 12 mujeres. Sí. En esta elección en particular salieron 10 mujeres y 13 hombres. Es la elección más pareja que ha habido para cualquier, o sea, si es que consideramos en cualquier elección de Senado de tramo. 23 candidatos y salieron 13 hombres y 10 mujeres. Y tú sabes que aquí nos gustan los datos curiosos. ¿Tú sabes que por primera vez se produjo un doblaje en el Senado femenino, solo femenino? Un doblaje femenino, sí. Yasna Proboste y Daniela Chicardini en Atacama. Nunca había pasado. De hecho, solamente una mujer había participado en doblajes, Jorge Pizarro con Adriana Muñoz en Coquimbo. En este caso, ellas son el primer doblaje femenino en el Senado desde el retorno a la democracia. Había solo una mujer, el resto eran puros doblajes masculinos. Entonces así queda el Senado por género. Claro. Pasa de 12 a 16 mujeres y de 38 a 34 hombres. Ahora, déjame mencionar lo que es bien importante de esto. La participación de las mujeres sigue siendo más baja, somos como un 30% de la Cámara de Diputados y también del Senado. Pero esto empezó a subir, porque antes éramos mucho menos. Esto empezó a subir con la ley de cuotas. Y para todos los trolls que les encanta hacerlo por las redes sociales, estamos hablando no una ley de paridad de salida, sino de una ley de cuotas de candidatas o candidatos, ¿ya? Que tenga un mínimo de 40%. O sea, es bien bueno explicar esto porque nos está diciendo garanticen las o los electos. Sino por eso no tuvimos que corregir, hacer esa corrección al final de la elección, sino que hayan candidatas, pues muchos dicen, ay, pero que se lo ganen con los votos y todo, está bien, pero si es que no llevan candidatas, ¿cómo van a elegir la gente entre candidatas o candidatos? De hecho, vimos distritos completos de puros hombres, en donde no había ninguna mujer para elegir. Entonces, claro, si no postulan a las mujeres, o las postulan en lugares imposibles de ser electas, o las postulan en el fondo por cumplir, tanto que hay veces que ha habido 1000 candidatas, Sebastián, que no han hecho campaña.
Entonces es difícil que haya mayor participación femenina en la política. Es difícil, y bueno, por eso presentamos el número, es cerca de un tercio, no es ni cerca de la representación, que es 52-48 en la votación. No está cerca ni siquiera del 50 y 50, pero en términos progresivos sí se va acercando. Te tengo 2 datos más, Mónica, para ir cerrando. Uno interesante que es... Tenemos menos, las mujeres en general tienen menos financiamiento y las ponen en el lugar de la lista bastante abajo, además. Eso lo vamos a ver mañana con los diputados. Ya, qué bueno, ya. ¿Quiénes fueron los senadores más votados? Aquí hay un dato que es interesante porque vamos a ver porcentajes, pero hay un factor que es común. La senadora más votada fue Daniela Chiccardini, justamente estamos hablando de ella, y luego está con un 36%, luego está Miguel Ángel Calisto, que sacó un 32%. Tenemos Ahora, también, de nuevo, estamos hablando de porcentajes, no de número de votos. Sabemos perfectamente que Miguel Ángel Calisto está, por ejemplo, en una región donde hay poquitos votos. Claro, Renzo Trisotti del Partido Republicano por Tarapacá, 27%, Enrique Lee, lo habíamos mencionado, Arica Perinacota, 26%, y Vlado Mirosevich, 24%. Todas estas regiones eran regiones donde se elegían 2 senadores. Sí, pues. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Hay menos candidatos, se concentra más el voto. Por lo tanto, esto es... Menos dispersión. Es menos dispersión. Y hay un dato interesante con Atacama, otro dato más. Tú sabes que fue el doblaje, desde que están los doblajes en el Senado, con menor cantidad de votos. Entre Yasna Proboste y Daniela Chiccardini sacaron un poquito menos del 53%. ¿Por qué pasó eso? Porque hubo mucha dispersión. Claro. Había 2 listas de derecha con candidatos fuertes y además se sumó una lista del Partido de la Gente que sacó cerca del 11% de los votos. Entonces, ganaron relativamente cómodas, no porque sacaran mucho, habitualmente los doblajes son 60% por ahí, sino porque la dispersión en la otra lista era tal que lograron, juntando fuerzas, llegar ambas. Eres bien generoso con eso, juntando fuerzas, porque lo que más vimos en esta dupla hacia el final de la campaña es cómo se agarran literalmente las mechas. Manucheri, pareja de Chiccardini, entre medio incluido, todo esto en el contexto de la acusación constitucional contra el juez Ulloa. Pero en términos políticos, ojo, en términos políticos eran buena dupla. Por ejemplo, súper buena dupla, en Copiapó Daniela Chiccardini sacó sobre 40% y Yasna Proboste sacó alrededor de un 10%. En Vallenar, que es otra de las comunas grandes, claro, que pesa. Al contrario, Yasna Proboste sacó sobre el 30%, Daniela Chiccardini un poquito más del 15%. Se fueron complementando políticamente en las zonas y eso le ayudó a llegar. Un último dato que me parece interesante. A ver. ¿De dónde vienen los senadores electos? ¿Cuál es el cargo previo? Perfecto. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros estamos acostumbrados a que los senadores se reeligen bastante fácil. En esta elección no pasó eso. Solamente 4 de los 23 senadores están reelectos. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde viene el resto? ¿Cuál fue el cargo previo? Hay uno que conversamos, que tiene que ver con diputados. Claro. Y este es el factor más predominante. 11 de los 23, ahí estamos viendo la gráfica que nos presenta el equipo ahí con Nico Callejas, 11 son actuales diputados. Entonces, esto se confirma que el diputado es un trampolín para el Senado. 10 estaban en la misma región por la cual son senadores. Hay una, que es Carol Cariola, que se cambió de región de Santiago a Valparaíso, pero habitualmente es un diputado de la región que da el salto. 4 senadores reelectos, hay 3 que eran exdiputados por la zona en que se presentaron, un exalcalde, Rodolfo Carter, una ex convencional y ex candidata presidencial, estamos poniendo el último cargo, que era Beatriz Sánchez, y hay otras figuras que no tenían cargo o habían sido concejales o habían sido eventualmente candidatos en algún otro cargo menor, pero no tenían puesto. Pero la gran mayoría, y aquí se confirma una ruta para el Senado, es Cámara de Diputados, luego el salto al Senado. Bueno, ahora hay unos que están empezando del Senado a intentar llegar de nuevo a la Cámara de Diputados porque no pueden ser reelectos. Solo una cosa para cerrar. Es bien impresionante cuando hablamos del número de los que trataron de reelegirse como senadores porque fue de los más bajos que hemos visto. Absolutamente. Había 9 primero hubo 14 que no buscaron el cupo de nuevo, ya fuera porque tenían límite o porque algún tema no querían, políticamente no se los permitieron. Pero había 9 que fueron. De esos 9, 5 quedaron fuera. Entre ellos figuras, por ejemplo, como José Miguel Insulza, que se cambió incluso de Arica Perinacota Valparaíso, o también Lucen Sperger, una figura muy importante y muy reconocida dentro de la UDI, que perdió en Tarapacá contra Renzo Trisotti. Esto da la impresión, y lo vamos a ver mañana cuando analicemos diputados, que no solamente ocurrió acá, también ocurrió en la Cámara, y te podría hablar de cierto fenómeno del ciclo político, lo hemos conversado en términos de los outsiders, de un poco el rechazo a lo que existe. Por lo menos acá, de nuevo, que 4 solamente de los senadores vuelvan a asumir, es una cifra muy baja y es una de las cosas que marca el análisis del día o la semana después ya a esta altura, Mónica Rincón. Pero no le vamos a cambiar el nombre a la sección a estas alturas cuando ya tiene amplio reconocimiento, así es que el día después vuelve mañana
porque mañana vamos a estar con los diputados. Mañana vamos con los diputados, Mónica. Claro, porque lo que no queremos es que ustedes se atiborren de datos y que no y cuesta más la reflexión o procesarlo, masticarlos. Aquí vamos de a poco, las presidenciales, París y después los senadores y mañana los diputados. Sebastián Rivas, muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Hacemos una pausa y volvemos a CNN Prime. Bueno, momento de presentarles la entrevista de CNN Prime, pero queremos hacer una aclaración. La grabamos hace algunos momentos con el ex canciller y ex diputado también, Ignacio Walker. ¿Y cuál es la aclaración? En un momento de la entrevista, él señala, estamos hablando del Partido Radical en ese contexto, y habla de los partidos que han desaparecido y nombra al PPD queriendo haber dicho el Partido Radical, así que hacemos esa advertencia porque de inmediato terminada la entrevista me di cuenta y queremos aclarar entonces, se refería al Partido Radical cuando dice que el PPD desaparece, no es así, se refería al Partido Radical. Vamos entonces con la entrevista con Ignacio Walker, muy noticiosa. Conversamos con Ignacio Walker, larga trayectoria ex parlamentario, también ex canciller. Le agradecemos que nos acompañe. Encantado. Ex DC, además, ex militante de la DC. Sí, pues. A ver, lo primero quisiera pedirle una apreciación breve, general, de cómo vio usted las elecciones parlamentarias y presidenciales del domingo. A ver, primero, honor y gloria al CERVEL. Sí, no, sí, pero es que no quiero saltarme eso. Ya, ok. Porque estamos acostumbrados en Chile. Sí. Y mal acostumbrados. Mira lo que pasa en muchos procesos electorales en el mundo, incluido Estados Unidos, Brasil. Sí, okay. Ya, entonces, primero, la autonomía constitucional del CERVEL. Segundo, un escenario de polarización. ¿No? La derecha dura, republicanos y nacional libertarios, y la izquierda dura, PC Frente Amplio. Tercero, casi desaparición del centro. O sea, radicales, demócratas, amarillos, liberales, socialcristianos desaparecieron legalmente como partidos políticos. ¿Eh? Pero parece que políticamente ya no existe el centro. Bueno, tiene una ventaja. ¿El qué? Que ya parece que políticamente ya no existe el centro. Sí, claro, sí, pero ¿qué pasa con el centro? Quedó vacío. No, cuidado, mira, interesante. Si ustedes ven la encuesta CEP, por ejemplo, de 1 a 10, derecha e izquierda, ¿dónde se ubica usted? 42% se ubica en 4, 5, 6. Ahí está el centro. La demanda está. Lo que no hay es una oferta política. O sea, hay un desafío para los partidos políticos. El espacio existe, ¿no? Pero en este escenario de polarización, en Chile y en el mundo. Cuarto. ¿Qué pasa con el proyecto liberal en Chile? O sea, que Evelyn Matei salga quinta, supongamos que Chile Vamos es la derecha liberal, ¿no? Que baja sus posiciones en el Parlamento. Entonces, ¿qué pasa por un lado con Chile Vamos, digamos la derecha liberal frente a la derecha dura? ¿Y qué pasa con el socialismo democrático? Carolina Toá saca 28% en la primaria. Yo la apoyé públicamente y voté por ella. Sacó 28%. Ella es la heredera de Ricardo Lagos. ¿Qué pasa con el socialismo democrático? ¿Se fija, ¿Cómo no? que se murió el socialismo democrático? No. Mire, aquí hay mucho análisis precipitado. Por ejemplo, se acabó Chile Vamos, no es cierto. Se acabó la socialdemocracia, el socialismo democrático tampoco es cierto. Lo que pasa es que la hegemonía de la derecha dura, Kast y Kaiser, republicano y nacional libertario, y la hegemonía del PC Frente Amplio hace que disminuya la posición relativa, ¿no? del Chile Vamos y del socialismo democrático. Ok, vamos a analizar por partes. Quiero preguntarle cómo ve la votación obtenida por José Antonio Kast. Está bien, habrá ganado Janet Jara, pero muy pegadita José Antonio Kast y con los partidos de las derechas, sumando más de la mitad de las preferencias entre los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, primera cosa, es evidente que es cuesta arriba esta elección. Lo menos que podría decirse es que es cuesta arriba para Janet Jara. Yo quisiera preguntarle si honestamente, más allá de sus deseos, después le voy a preguntar el tema de su votación personal, más allá de sus deseos, en su análisis, ¿está bastante jugada la segunda vuelta en favor de Kast? Sí, claro. O sea, el escenario más probable es José Antonio Kast, presidente de la República el 11 de marzo. Si usted tuviera que decir en qué porcentaje. Lo que dice Panel Ciudadano esta semana, o sea, 61-39. ¿Ya? ¿Y usted cree que eso va a ocurrir? La posibilidad de que eso ocurra, 69-31, es un 85% posibilidad, no, es 90%. A mí no me gusta poner porcentaje, pero es el escenario más probable. Sí, claro. Sí, no, sí, evidente que es el escenario más probable. Pero lo que quiero decir... pero quiero preguntarle por el proyecto de José Antonio Kast. ¿Cómo ve? Porque a lo largo del tiempo y de una década construyó un partido, construyó una fuerza parlamentaria. En la tercera aventura presidencial, yo le digo aventura presidencial a todos, si no tiene una carrera, aventura, intento, como se llame, parecía estar a punto de lograrlo. De hecho, no sé quién decía que está como a 1 milímetro de lograrlo. ¿Usted coincide? Está a 1 milímetro. Claro.
A ver, usted me pregunta algo que es muy importante, tal vez la pregunta de fondo. ¿Cuál es el proyecto político de José Antonio Cast? ¿Y cuál es, según usted? Dos elementos. A ver. Uno, ¿cuál ha sido la trayectoria impecable, coherente, lineal de republicanos de José Antonio Cast durante 10 años? Nunca han sido partidarios de un acuerdo. Nunca. Ni constitucional, ni previsional, ni de ningún tipo. ¿Qué caracteriza, ¿no es cierto?, a republicanos y a Cast? Querer desligarse del Chile Vamos, la derechita cobarde. ¿Por qué es cobarde? Porque tranza, porque negocia, porque logra acuerdos. Entonces, Cast y republicanos privilegiaron la identidad propia, no contaminados por ningún tipo de negociación. Entonces, la reforma constitucional, acuérdense de la comisión experta, que fue unánime, la desechó. La reforma provisional, votó en contra. Primer elemento. Segundo elemento, ¿con quién camina José Antonio Cast en el mundo? Con Donald Trump, él ha dicho que habría votado por Donald Trump. Víctor Orbán, que es el autor de la tesis de la illiberal democracy, la democracia iliberal. Jair Bolsonaro en Brasil, muy amigo. Nayib Bukele en El Salvador. Javier Milei en Argentina. Giorgia Meloni en Italia. Ese es el club. Pero me disculpa, pero perdón, termino con una frase. ¿Sí? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién es entonces? José Antonio Cast es parte de una oleada ultraderechista en el mundo que es la principal amenaza contra la democracia liberal. Ahora, quisiera hacerle un punto. Usted para dice ser claro. Ya, no, está siendo bastante claro. Dice, es parte de una oleada ultraderechista, que es la principal amenaza a la democracia liberal. Claro. Usted me está diciendo que a su juicio, José Antonio Cast es una amenaza para la democracia liberal en Chile. El proyecto político, que es lo que usted me pregunta, de José Antonio Cast, como expresión de esta ultraderecha en Chile, junto con Kaiser y Nacional Libertario, con este club de amigos a nivel internacional, yo no estoy haciendo ninguna crítica, estoy diciendo con quién anda, ¿no? ¿Cuál es su proyecto? Entonces, cuando él viaja en los 2 últimos años, en 2 oportunidades a El Salvador con Nayib Bukele y a Hungría con Víctor Orbán, cuando se entrevista con Jair Bolsonaro, anteayer conversó, ¿no es cierto?, ayer con Javier Milei, él habría votado por Donald Trump. ¿Por qué cree usted? ¿En qué en concreto? Pero no, antes de preguntar en qué en concreto, quisiera hacerle un punto, un matiz. Me gustan los matices. Su viaje dentro de esta campaña de primera vuelta fue con Giorgia Meloni. Y muchos creímos ver ahí un matiz. ¿En qué sentido? En que él podría reunirse con Orbán y no con Meloni. Y él decide reunirse con Meloni, que ha sido mucho más pragmática, que ha sido mucho menos extrema de lo que muchos pensaban en su gobierno, y que ha sido incluso pro Unión Europea, algo que para muchos es como impensable antes. Por eso le pregunto, ¿no estará dando ya señales de que va a haber algún matiz o giro? Ojalá. Ojalá, porque Giorgia Meloni no es Víctor Orbán. Giorgia Meloni ha sido más pragmática, pro Unión Europea. O sea, ojalá lo que estoy diciendo, que ha sido los últimos 10 años de republicano, negarse sistemáticamente a los acuerdos y ser parte de este club, que es la conferencia Maryland, la conferencia conservadora. Si él va a esas reuniones, conversa con esa gente. Ojalá eso empiece a cambiar. ¿Por qué? Porque José Antonio Cast, que no tiene un pelo de tonto, y republicanos, y con Kaiser, y nacionales libertarios, van a tener que llegar a un acuerdo con la derechita cobarde, pues. Van a tener que llegar a un acuerdo con Chile Vamos. ¿De dónde va a sacar los equipos económicos José Antonio Cast? Entonces van a tener que tragarse muchos sapos, pero ahí están sus expresiones, sus palabras, ¿no es cierto? Y van a tener que lidiar con la administración pública, los parásitos. Cristian Valenzuela, brazo derecho de José Antonio Cast, van a tener que gobernar desde el 11 de marzo con los parásitos de la administración pública. Usted nombró Chile Vamos. Aquí, sentado donde usted está, ayer Mario Desbordes dijo, Chile Vamos está muerto. Yo no creo en eso. ¿Por qué no creen en eso? Y mi amigo Cristian Monkever también se precipitó. Mire, primero hay que respirar hondo, contar hasta 10, tratar de hacer los análisis que correspondan. Mire, en el Senado, Mónica, ¿cuántos senadores tiene Chile Vamos? 16. ¿Cuántos tiene Cast? 5. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? 3-1. Es cierto que en la Cámara de Diputados están semi-empatados, pero Chile Vamos es una fuerza potente. Una cosa es que Belén Maitey haya salido quinta, habrá que ver qué tipo de candidata, la estrategia. Sí, su lista parlamentaria la excedió con harto. Sí, pues la excedió con harto, pero una lista parlamentaria que va a tener fuerza. Ya, usted dice, Chile Vamos no está muerto. Es que no hay, mire. Y usted coincide con lo que dijo también Mario Desbordes. Mario Desbordes señaló, no hay que salir corriendo detrás de las ideas de una derecha más radical. Él piensa que la alianza está muerta, pero respecto de las ideas que representa gente de la UDI, de Renovación Nacional y gente que, aunque no exista Evópoli, pero esa gente sí existe claramente, dice, no hay que salir corriendo detrás de las ideas de una derecha más radical y de Kaiser y Cast, de esas ideas,
sino que hay que mantener el proyecto. Cita como ejemplo al PP, que cuando se planta frente a Vox es cuando logra recuperar terreno. Dice, si salimos corriendo detrás de esas ideas, dice, es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Usted qué opina? Yo estoy de acuerdo con Mario Desbordes. Mire, yo digo, no precipitemos los análisis por todo esto que han dicho, Cristian Moque. Yo te dice que no corran detrás de esas derechas. Por supuesto que no, porque son dos proyectos distintos. Por ejemplo, si ellos retrotrayeran el acuerdo de la reforma previsional, ¿sería una señal grave? Gravísimo, y no lo van a hacer. No lo van a hacer porque Kast no es tonto. Kast se restó de todos los acuerdos imaginables en los últimos 8 años. Yo estaba pensando, ¿en qué acuerdo puede haber sido parte Kast como diputado o presidente del partido líder? Ni uno en los últimos 10 años, ¿no? Pero ahora necesita acuerdos en su sector para ser elegido en segunda vuelta, para gobernar el 11 de marzo. ¿Usted cree que, pero es que nos dijo Martín Arrau, jefe en Tolerancia Cero, el día de la elección, jefe de campaña de segunda vuelta, José Antonio Kast, que ellos mantenían el poner fin al Chao Préstamo? ¿Usted cree que no lo van a llevar adelante? No van a tener votos. Mire, Chile Vamos no va a votar sistemáticamente alineado con Kast y Kaiser, ¿no es cierto? Y con Arturo Esquella, gran senador, va a ser el gran articulador del gobierno en el Parlamento. ¿Usted cree que los parlamentarios que uno conoce de Chile Vamos van a ir a votar detrás de ellos cuando Chile Vamos fue una parte integrante del acuerdo provisional de enero? Por ningún motivo. ¿Y si son parte del mismo gobierno? No lo van a hacer. No. ¿Y si son parte del mismo gobierno? Y yo no creo que Kast vaya a proponer una cosa así, porque no tiene agua en la piscina. Mire, ¿qué quiere hacer Kast? ¿Qué quiere hacer Kast? Quiere ordenar el país desde el punto de vista de la seguridad, ¿no es cierto?, el crecimiento económico. ¿Qué le va a decir Chile Vamos? Estoy especulando. Chile Vamos le va a decir, después de la negociación y ahora la segunda vuelta, nosotros ponemos el equipo económico. Chile Vamos tiene un elenco. Ya se han reunido. Pero tiene un elenco Chile Vamos, de potenciales ministros de Hacienda. ¿Y usted a Jorge Quiroz no lo ve como ministro de Hacienda? No lo veo, estoy especulando, no lo conozco. Él es más microeconomía, aquí necesita una persona potente de macro. La misma Belén Matei, usted se dice, ¿no es cierto?, Bernardo Fontaine no sabe nada de macro. Pero Chile Vamos tiene un elenco usted no lo ve como ministro de Hacienda, usted es más bien alguien de Chile Vamos. Sí, claro, totalmente, totalmente. ¿Por la capacidad de tender puentes? ¿Por qué? Porque tiene una expertise, un conocimiento macro, con experiencia en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda. Mire, Kast viene llegando al gobierno. Kast fue oposición a Piñera. Fue autónomo de Piñera, nunca fue parte del gobierno de Piñera. No. Kast nunca ha sido parte del gobierno. No, nunca ha sido parte del gobierno. Fueron críticos de Piñera. Ahí hay otro tema. ¿Qué pasa con el piñerismo, que tenía el sello del Chile Vamos? Pero bueno, mire, en Piñera uno sí, porque era parlamentario de la UDI y respaldaba. Sí, pero era bien autónomo y en Piñera dos nada. A ver, antes de que, porque vamos a volver a esto, quiero preguntarle por el futuro también de la actual alianza de gobierno, pero antes quiero preguntarle honestamente a usted. Usted tiene que tomar una decisión. Primero le pregunto, en primera vuelta, ¿qué hizo? Anulé el voto. ¿Anuló en primera vuelta? Marqué a Carolina Toa. ¿Escribió? Sí. Carolina Toa. Sí. Voté por ella y la apoyé públicamente en la primaria. Habría sido una gran presidenta de Chile. Usted en su voto de primera vuelta puso Carolina Toa y anuló. Sí. ¿Y cuál es la simbología de eso? Bueno, la simbología es, yo creo en la socialdemocracia, el acuerdo con la democracia cristiana, con la democracia liberal. No me gusta este esquema de polarización de la derecha dura con la izquierda dura. Tengo mucho respeto por Janet Jara, pero ella tiene una doble mochila, pues, Mónica. La mochila de plomo del Partido Comunista, que no la deja respirar, y la mochila de plomo de aparecer como el continuismo del gobierno del presidente Boric, que tiene 2/3 de desaprobación. Ella tiene que correr y cargar con esa doble mochila. Ya. Ok, entonces ya sé. Primera noticia que nos da. En primera vuelta, anulé y Carolina Toa. Ok. ¿Por qué no votó por Evelyn Matei? No. Primero, yo no soy una persona derecha, nunca he sido una persona derecha. Mi domicilio político es la centroizquierda, llevo 40 años ahí, somos como 5 personas, como 10 que vamos quedando, pero eso es mi domicilio político. Yo, ¿cómo iba a votar por Evelyn Matei? Pero sobre todo, lo pensé en algún momento. Lo pensé instrumentalmente como una forma de detener la candidatura de José Antonio Kast. ¿Por qué no voté por ella? Por el tema de los derechos humanos. Yo vengo de la Vicaría de la Solidaridad, por lo de que los derechos dijo humanos. De las muertes todo lo que inevitables. dijo, primero justificar la represión los 2 primeros años, después se arrepintió, pero se arrepintió en una carta a Sebastián Edwards. ¿Por qué no le mandó una carta a los familiares detenidos desaparecidos? Segundo, perdóneme, hay un ánimo de venganza y no justicia de dar con los restos de los detenidos desaparecidos. Un acto de venganza. Por lo que dijo el plan de búsqueda. Claro, y después dijo que esto era como el forro, ¿se acuerda o no? Sí. ¿Cómo iba a votar yo por Evelyn Matei? Tendría que nacer de nuevo. O sea que usted en el fondo
tal vez después de la primera disculpa por lo de las muertes inevitables pensó, a lo mejor voto por ella, y con la segunda dijo ya no, con lo del plan de búsqueda ahí se decidió. Por ningún motivo. Por eso, o sea, para usted las palabras del plan de búsqueda fueron... Definitivas. Ya, entiendo. Eso fue lo definitivo. Ok, ya me dijo por qué no votó por Belén Matei, ¿para qué le voy a preguntar por qué no vota por Kast? Está obvio, si no vota por Matei menos por Kast, ya. Bueno. Y por Janet Jara. Perdón, yo había dicho en una entrevista que si Kaiser pasaba a segunda vuelta... Eso ya va. Pero en la primera, si ya voy para allá. ¿A dónde vamos? A ver, cuéntenme. Lo primero, ¿por qué frente a esta disyuntiva no votó por Janet Jara? No, porque Janet Jara expresa un proyecto político del Partido Comunista y el Frente Amplio que está en las antípodas de lo que yo represento. ¿Cómo se definió el Partido Comunista en enero de este año, en su 27º Congreso? Discurso de clausura de Lautaro Carmona. Ratificamos los principios del marxismo-leninismo en el tránsito del capitalismo al socialismo con miras al comunismo basado en la lucha de clases. ¿Cómo yo, Mónica, voy a votar a favor de ese proyecto? No por ella. Yo creo que Janet Jara está crecientemente incómoda en el Partido Comunista. Yo soy un gran seguidor del Partido Comunista desde el punto de vista intelectual. Fuimos parte de un gobierno, la nueva mayoría. Lo conozco al revés y al derecho. Aquí se impuso una tesis, Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, Juan Andrés Lago, Hugo Gutiérrez, Daniel Jaude, que ganó. Janet Jara, Camila Vallejo perdieron, son minoría en el Partido Comunista. Yo le creo a Janet Jara cuando dice que ella es socialdemócrata, como dijo nosotros. Pero dice que es presa del proyecto político del Frente Amplio. Hoy día la siente presa usted del proyecto político del Frente Amplio. Es que ella es candidata del Partido Comunista del Frente Amplio. Pero también el socialismo democrático perdió con Carlos Tovar. Sí, pero está dentro de la alianza también. Sí. Ya, pero usted la ve crecientemente incómoda. Incómoda. Yo creo que Janet Jara, imagínense Janet Jara con todo lo que ella representa, lo que ha evolucionado, cómo se ha definido, ¿no es cierto? Cargar con el mote de marxismo-leninismo en enero de este año. Por eso. Es algo muy fuerte. ¿Usted ve más cómoda a Janet Jara con el socialismo democrático? Totalmente. Ella se ha definido como socialdemócrata. Yo le creo. O sea, lo dijo Eduardo Escobar. Ella no lo ha dicho, pero él lo dijo en su nombre, digamos. Oiga, pero ¿y entonces usted cree que Janet Jara, independiente de esta carrera presidencial, porque ella dice, si gano la presidencia voy a renunciar al PC, pero por un gesto al país? Pero si no ganara, ¿usted cree que se va a terminar yendo igual del PC? No sé. No quiero especular, pero se siente incómoda, claramente incómoda. Ya. Sí. Vamos a otra cosa. Ok, usted me dice por qué en primera vuelta votó como votó, anuló, puso Carolina Toá, por qué no votó por Matei, por qué no votó por Jara. ¿Qué va a hacer Ignacio Walker en la segunda vuelta? Voy a hacer lo mismo que hice el 2021, anular el voto. ¿No es cierto? Entre Gabriel Boric y José Antonio Kast yo anulé el voto. Entre Janet Jara y José Antonio Kast voy a anular el voto. ¿Por qué? Porque esos dos proyectos de la derecha dura y la izquierda dura están en las antípodas de lo que yo represento. ¿Qué es lo que yo represento? Una unidad de la socialdemocracia, el socialcristianismo y el socialliberalismo. El libro que escribimos con Ernesto Tone, Cambio sin ruptura, una conversación sobre el reformismo. Yo creo en un partido, en una alianza democrático y reformista sin complejos derechistas e izquierdistas. ¿Qué aliados tenemos? Ninguno. Ya. Estamos solos. ¿Cómo estamos solos? Sí, pues. ¿Y el socialismo democrático a usted no lo representa el socialismo democrático? Son mis aliados de siempre. Pero no lo representan hoy día. Es que el Partido Socialista... Mira, Mónica, miren lo que pasó, Mónica, en estos 10 años. El Partido Socialista, mis aliados de toda la vida, mis amigos de toda la vida, desahució la alianza con la democracia cristiana, la concertación, y pasó a formar una alianza con el Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿Les puedo recordar una cosa? A ver. 2021, Pablo Narváez, ¿se acuerda cuando fue candidata del Partido Socialista y el PPD? Cuando fue a sugerirle al Partido Comunista y al Frente Amplio de una primaria juntos, y el PC y Convergencia Social le golpearon en las narices en la puerta. ¿Se acuerdan lo que dijo ella a la salida? Yo le voy a recordar lo que dijo ella. Yo le puedo recordar lo que dijo pero déjeme recordárselo. A ver. Dijo, el Partido Comunista y el Frente Amplio no son garantía de gobernabilidad. ¿Se acuerdan lo que añadió Álvaro Elizalde, presidente del partido? No se humilla al Partido Salvador Allende. No se humilla al Partido Salvador Allende. Ya. Eso era el Partido Socialista. Ya, está bien. Que yo conocí. Pero usted entonces no le da garantías, Janet Jara, de que se haga un gobierno socialdemócrata. Sí, yo siento que ella ¿por qué no votaba por ella? No, porque ella es la candidata de un proyecto hegemónico del Partido Comunista y el Frente Amplio, el Partido Comunista que se defiende, ¿no es cierto?, se define como marxista-leninista. Yo entiendo, o sea, para usted es insalvable, el que sea militante comunista es insalvable. Claro, pero por las definiciones políticas. No, sí, yo entiendo. Pero si yo hice un gobierno con el Partido Comunista. Por eso, es que sea mi siguiente, esa era mi siguiente pregunta. Sí, pues. ¿Por qué usted no tuvo problema en ser gobierno con el Partido Comunista y resulta que ahora sí tiene problemas con votar por una candidata del Partido Comunista? Claro, porque nuestra candidata era Michelle Bachelet, era socialista, había sido presidenta. Ya, pero no es un conjunto de partidos, tanto marca quién es la candidata o candidata. Era Michelle Bachelet, socialista, socialismo democrático, expresidente de la República. No, sí, yo entiendo que es distinto, pero el punto es, ¿usted cree que marca tanto quién
encabeza la coalición, o sea, no tienen suficientemente peso los partidos. Pero marca mucho, por lo que yo le digo, no por Janet Jara, yo le creo a ella, sino que tiene esta doble mochila, sobre todo las definiciones políticas del Partido Comunista, su partido. Ella ha sido tan honesta, ha sido comunista. Acabo de leer su libro estupendo, el libro sobre su biografía. Sí, muy interesante. pero pensemos para que no se nos acabe, el tiempo, hemos abarcado harto. Pero fue claro. Sí, sí. Usted había dicho que si en la segunda vuelta pasaba Johannes Kaiser y Janet Jara, ahí sí votaba por Janet Jara. De todas maneras. Sí. ¿Y por qué hace esa diferencia entre Kast y Kaiser? ¿Usted ha visto la película de Johannes Kaiser que hizo hace algunos años sobre los cosacos y el ejército blanco ruso de 1 hora y media, que es un homenaje a Miguel Krasnov? Homenaje a Miguel Krasnov, oficial del ejército de Chile condenado a 1047 años de presidio. ¿Usted cree que yo voy a votar por una posibilidad como la de Kaiser, que le rinde un homenaje a Miguel Krasnov? Ahí habría votado por Janet Jara y habría recorrido Chile. Sí, de importante para usted. Obvio. Ahora, José Antonio Kast en algún minuto también habló de pensar en indultarlo. Es que José Antonio Kast viene de este pinochetismo sociológico que se llama, pero yo entiendo que Republicano está tratando de construir una alianza con la derechita cobarde, así lo llaman ellos, no yo, que es completamente un insulto. Con Chile Vamos, yo deseo que les vaya bien, que produzcan acuerdos por el bien de Chile. Lo más probable, partimos diciendo, que sea el escenario en marzo. Pero yo voy a anular mi voto por un tema de coherencia. Ya no, pero me refiero a que usted no cree que sea lo mismo Kast que Kaiser. No es lo mismo. A pesar de las declaraciones pasadas de José Antonio Kast cuando hablaba también de temas de indulto. Sí, pero es que si hiciéramos el recuento de las cosas que ha dicho Kast, imagínense, todo el tema de derechos humanos. Imagínense que por eso, pero para usted no, ahí no es. Es tema, por eso no voy a votar por Kast. ¿Usted le cree que ha cambiado su... Por eso no voy a votar por Kast. Está bien, pero no tanto como para votar por Jara. No tanto. No tanto, ya. Me faltó un poquito ahí. Ahí le faltó un poquito para tener... Ya. Con mucho respeto y cariño por ella. Sí. Yo le creo a ella. No le crea a su partido. Claro, es que no le crea. Le creo demasiado a su partido. O sea, ya le crea su declaración original. Sus definiciones políticas de enero... que en una coalición todos van a ceder en sus posiciones. No. ¿Qué coalición? No, pues esa es la que tienen ahora, pues. Pero es una coalición que marca 26, 27%. Ojo, esta no es carrera corrida, yo le hablé del escenario más probable. Gabriel Boric tuvo 26, 27% y salió segundo. Ahora, en otro contexto político, con otros vientos ideológicos. Estaban los 12% de Yasna Proboste. Por eso le digo, o sea, era distinto. Ahora esto es por la disputa de los votos de París. ¿Existe todavía la DC? Sí, oiga, déjeme decirle una cosa. Pues negociaron bien. Negociaron bien, pues. Yo felicito a Francisco Huenchumí y a Alejandra Kraus. Mire, con 3 senadores y 8 diputados, usted no solo salvó los muebles. Usted puede influir en la política parlamentaria de manera muy importante. Ok, no quiero dejar de mencionar a alguien que sí va a influir claramente en esta segunda vuelta y a futuro. Franco Parisi, ¿cómo lo califica usted a este liderazgo? Y también me gustaría ver, porque se nos va acabando el tiempo, su impresión, porque ahora 2 candidatos, Kast y Jara, tienen que decidir, por ejemplo, que conceden. Ya Jara ha dicho que de acuerdo con lo de los 5 millones para funcionarios públicos, que el tema del IVA a los medicamentos, pero vienen ciertos hitos como por ejemplo ir o no ir a este programa que tiene Franco Parisi, después del cual va a hacer una consulta a las bases del PDG. Claro. Entonces yo quisiera preguntarle a usted cómo se explica y cómo califica el liderazgo de Parisi y qué cree usted que debieran ir a ese programa. Primero, no me sorprende. Ya, no lo sorprende. ¿Por qué? ¿Cuánto sacó Marcos Enrique Ominami el 2009? 20%. ¿Cuánto sacó Beatriz Sánchez el 2017? 20%. ¿Cuánto sacó Parisi ahora? 20%. Siempre, ahora con voto obligatorio, pero siempre hay por ahí un 20% de un voto de protesta, ¿no es cierto? Antes más a la izquierda, ahora más a la derecha. Segundo, ¿qué representa el proyecto de Parisi? Un populismo de centro, pro mercado, no hay que equivocarse, pro Estados Unidos, que interpreta o procura interpretar la rabia de la gente contra la política y los políticos. Y segundo, un cierto proyecto de economía de mercado, ¿no es cierto? Esa llamada por teléfono con su hijo es notable, hablando en inglés, porque la mitad de los electores de Parisi quisieran vivir en Estados Unidos y tener una land of opportunity, de oportunidades, sin partidos que me pesen encima. Entonces, Parisi refleja un voto de rabia
Así es la democracia, 2,5 millones de personas, con la política, con los políticos. ¿Cuál fue ese discurso? Vamos a bajar los sueldos de los políticos. Ya, ¿Qué va a arreglar con eso? Centro, populismo de centro. ¿Debieran ir a su programa, Sí. Kast y Jara? ¿Usted cree que se van a atrever a no ir? Bueno, Boric no fue. Van a tener que Pero ¿se ir. acuerdan que Boric no fue? La vez pasada invitó a Kast y a Boric Pero la en vez medio de todo el tema de pasada- la pensión alimenticia. Sí, la vez pasada el 60% de los votos de París y votaron en segunda vuelta por Boric. Sí, pero no fue el programa, porque estaba Sí. en medio de toda la polémica con Si la, yo fuera asesor la de pensión alimenticia. Janet Jara o José Antonio Kast, les diría, oye, chicos, vayan al programa. Usted le diría que vaya, Claro. independiente de quién sea. ¿Cómo van a desafiar a París? París cuando necesitan esos 2,5 millones de votos? Ya, pues, ¿te lo Mi hizo en modesta serio? opinión, yo no soy asesor ni de uno ni de otro. ¿Y a nivel de principios da lo mismo eso? No, qué principio. Ir a un programa, una entrevista. Da lo mismo eso. Ya, usted Para cree, nada. usted iría a disputar esos votos, iría al programa. Obvio, si en eso consiste la segunda vuelta. ¿Quién se lleva los votos de París? Si son 2,5 millones de votos. ¿Usted cree que 20% París- del electorado. ¿Usted cree que París va a ir nuevamente por una carrera presidencial? ¿Y qué tanta oportunidad y dependiendo de qué tiene posibilidades él de ser electo? Mire, no quiero confundir los deseos con la realidad, pero si al próximo gobierno le va mal de José Antonio Kast, que va a ser muy desafiante ese Ya. gobierno, en 4 años más podemos tener a París postulando de nuevo a la presidencia de la República. Claro, por supuesto que sí. Pero siempre hay ¿Y un con personaje. oportunidades de lograrlo? No sé, no creo. Chile es un país muy institucional, Mónica, muy institucional. El populismo en Chile no ha aprendido, por suerte. Yo vengo 40 años escribiendo contra el populismo. En Chile no ha aprendido, ¿por qué? Porque en Chile hay instituciones, hay partidos. Se nos acabó el tiempo, hay Ignacio coaliciones. Walker, solamente una cosa. Sí, pues. ¿Debería fundirse todos los partidos de Chile Vamos en uno solo? No creo. ¿No? No creo, son proyectos políticos distintos. Esa diversidad es muy rica, es muy interesante. Lamento lo de Bópoli, porque es una centro-derecha liberal. Lamento la derrota de Francisco Undurraga, yo habría votado por él en la zona oriente. Lamento eso, porque yo creo en una alianza de la centro-derecha y la centro-izquierda. Somos como 5 personas, 10 las que creemos. Son como 5 los que quieren. Claro. Ok. Ignacio And Walker, still counting. muchísimas gracias por habernos acompañado Encantado. en CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica, a usted. Y volvemos a hacer la aclaración, recalcar que cuando Ignacio Walker se estaba refiriendo al PPD, la verdad es que quería decir Partido Radical, como el que había desaparecido. Bueno, ya comenzó la evacuación de los cuerpos de los turistas extranjeros que murieron en el Parque Nacional Torres del Paine y el rescate de los sobrevivientes que se mantenían en el lugar. Todo en medio de duros cuestionamientos del gremio del turismo a la labor de CONAF. María Luisa Carrión nos cuenta. Hablan de una tragedia sin precedentes, de un punto de inflexión, de una negligencia estructural más que de un accidente y cuestionan duramente el manejo nacional de CONAF, una institución que, aseguran, opera a las áreas protegidas con herramientas y mentalidades del siglo pasado y que ve al turismo como un intruso. En la dura declaración de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, luego de la catástrofe que terminó con 5 turistas fallecidos. No estaban los guardaparques que deberían estar, ¿ya? Como he dicho, no tenemos la versión oficial del por qué no estaban en su lugar de trabajo y eso obviamente da el resultado de que no se haya puesto alarma a esos turistas para que obviamente no continuaran. Aseguran además que el Parque Nacional Torres del Paine aporta el 60% de los recursos de las áreas protegidas de todo el país y que eso no se condice con las precariedades que aseguran tiene la institucionalidad. Es el día después de la emergencia cuando a la par de las investigaciones comenzaron las labores de evacuación de los cuerpos. Un trabajo coordinado entre el Comando de Incidentes que se encuentra en el lugar, el Comando de Incidentes donde está el personal de Carabineros, del Ejército, también de CONAF, en coordinación con la Fuerza Aérea de Chile. Son un trabajo bastante complejo. Las condiciones en que se trabajó fueron muy difíciles, muy agrestes, inclusive exponiendo a nuestro personal que trabajó en terreno y que debido a su expertise y a sus capacidades han podido salvar esas situaciones que se están viviendo. Es que recordemos que el lugar de la tragedia es uno de los puntos más complejos del circuito O, que si bien no requiere de una expertise técnica, sí de un alto rendimiento y manejo de las variables meteorológicas. Contratar una empresa registrada en Cernatur va a permitir que cada turista que haga un ejercicio de turismo aventura tenga un seguro contra accidentes o emergencias,
un soporte durante la emergencia si esto ocurriera, además de contar con toda la asistencia durante este periodo y tener equipos adecuados para hacer las distintas actividades. Recomendación de la autoridad para evitar este tipo de tragedias: tener una matriz de riesgo también es esencial, indican desde Socorro Andino. ¿Cómo va a estar la meteorología la semana que voy a estar? Claro. Listo, va a estar así. Bueno, no está tan mal. ¿Cómo es el terreno? Es un terreno, no es técnico, necesito tener buen estado físico para caminar con peso en la espalda. Voy bien. ¿Y con quién voy a ir? Voy a ir con mi hermano, nos conocemos súper bien, yo sé que él va, cualquier cosa sabe primer auxilio, me va a ayudar, yo lo ayudo a él, confiamos. Conocimientos básicos de primeros auxilios también debería ser un requisito, indican los expertos, además del equipamiento adecuado. Lo que se recomienda es tener algún grado de preparación. ¿Por qué? No solo para poder realizar este tipo de actividad, sino que en caso, obviamente, cuando ocurre una emergencia, uno tiene que tener la suficiente energía para poder retornar o poder suplir estas condiciones climáticas, que es lo que ocurrió en esta lamentable situación. Volviendo a la tragedia, será ahora el Ministerio Público el que deberá determinar las causas que llevaron a la muerte de 5 turistas extranjeros. Por las condiciones geográficas y del lugar, personal de Carabineros va a hacer algún tipo de levantamiento que tiene que ver particularmente con la georreferenciación y la evacuación de los cuerpos. Mientras que equipos de emergencia rescataron a turistas en el sector Dixon en medio de la tragedia que enluta a la Patagonia chilena. La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, cuestionó duramente a la administración de la concesionaria luego de la millonaria multa y el castigo de la CMF al presidente de Azul Azul, Michael Clark. Los detalles en la nota de Felipe Gallardo. Vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul, creo que eso es necesario. La propia rectora de la Universidad de Chile encendió las alarmas tras la sanción de la CMF a Michael Clark por infracciones graves y reiteradas a la ley en el caso de Sartor a jefe. Ahora se suma el descontento continuo de la Casa de Bello por la gestión de la concesionaria. Nosotros llevamos mucho tiempo preocupados y lo hemos dicho, no nos gusta cómo se ha llevado el club, no nos parece que ha sido completamente transparente y lo que estamos viendo ahora entonces es como algunas de esas preocupaciones se están también respaldando de manera más institucional. Preocupación y, como no, la CMF sancionó al mandamás de Azul Azul con una multa de 65.000 UF, algo así como $2,5 millones, con la inhabilitación de 5 años para ejercer el cargo de director de toda empresa fiscalizada por la entidad, aunque por ahora Clark no piensa renunciar. Este es un proceso que se puede apelar ante la misma CMF y luego esto se puede apelar ante el sistema judicial, que no entra en vigencia. Y por tanto yo voy a seguir siendo presidente de la U. Sanción que está lejos de ser el último problema de Clark. La CMF entregará los detalles de su investigación al Ministerio Público, una donde el presidente de Azul Azul se le imputan infracciones a la ley de valores que tienen pena asociada de presidio. Para un exdirector de la concesionaria, la imagen del club se ensucia por culpa de Michael Clark. Contamina toda la institución del club deportivo y además porque se asocia a la casa de estudio, que es una entidad tremenda. En estas cosas medias turbias no me parece sano. Me parece que debería dedicarse a su defensa y dejar a la U en mejores manos. Proceso sancionatorio que tuvo entre sus declarantes a 2 nombres reconocidos del fútbol chileno: Victoriano Cerda, ex dueño de Huachipato, y Marcelo Peche, socio de Cerda. Ambos apuntados durante los últimos años como los verdaderos dueños de Azul Azul desde las sombras. Vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul, creo que eso es necesario. Todos sabemos que es un acuerdo incompleto y que debe proteger mejor a la universidad de este tipo de acciones. Estamos pendientes de eso. Y claro, un símbolo es reflejo de un espíritu, es muy importante, no es algo que sea menor. Declaraciones de la rectora en el marco del aniversario 183 de la casa de estudio más antigua del país. Una que ve su nombre envuelto en una nueva polémica de Azul Azul. L'Oréal Group y la UNESCO dieron a conocer a las ganadoras de la 18ª versión del premio For Women in Science, una iniciativa que busca impulsar y potenciar la presencia de mujeres en la ciencia.
¿Quieres conocerlas? Bueno, se lo contamos en la siguiente nota. Según datos del Ministerio de Educación, durante 2024 tan solo el 20% de la matrícula de primer año de las carreras de Ingeniería, Matemáticas y Ciencias fueron mujeres, una cifra que muestra la brecha que existe en las carreras científicas y que iniciativas como For Women in Science buscan derribar. Es muy especial porque contamos con la colaboración de grandes instituciones que están haciendo que realmente este premio se haga más grande y que tenga la visibilidad que merece. Para nosotros es sumamente importante porque la ciencia se enriquece cuando hay mujeres que participan. Las preguntas cambian y los resultados son más relevantes. Iniciativa que cuenta con 18 años de trayectoria en nuestro país, pero que a nivel global existe desde finales de la década de los 90 y para este año ya se dieron a conocer a sus 2 ganadoras. Fiorella Rocco es ingeniera y su área de trabajo se centra en la creación de nuevos materiales. Aleaciones de alta entropía, que son llamados los nuevos aceros, son materiales altamente resistentes que se crean o se buscan con la finalidad de generar conocimiento nuevo acerca de materiales para componentes críticos. Elementos que podrían ser utilizados en la minería como también en la medicina, creando prótesis. Y en la categoría de postdoctorado nos toca mirar al cielo. Todas en el centro tienen un agujero negro supermasivo. Y lo que pasa es que la gran mayoría de ellas están en un estado tranquilo y hay más o menos un 10% de estas galaxias que están de alguna forma tragando materia que hay a su alrededor. Entonces estas son las que yo estudio y las estudio en diferentes frecuencias, es decir, con radiotelescopios, con telescopios ópticos, pero también con satélites de rayos X que están fuera de la Tierra. Investigación que devela nuevamente la ventaja única que tiene nuestro país y sus cielos en el estudio de la astronomía. Un reconocimiento que tuvo un significado especial para ambas. Personalmente tengo muchas mujeres referentes, a lo largo de mi carrera he tenido muchas mujeres que son hoy en día referentes para mí, que todas las mujeres que me han acompañado son como las más grandes referentes que tengo porque son las mujeres que yo veo que día a día están haciendo ciencia. Claro, no, que sí se pudo, que sí se logró, que estuvo bien haberse tirado a la piscina sin saber si iba a funcionar o no. Y ese también es el mensaje que le dejo a las otras Fiorella, a las otras niñas de región que sueñan con estudiar una carrera de ciencia. 2 mujeres que son todo un ejemplo a seguir para próximas generaciones. Y estamos viendo que esfuerzos que se han hecho antes para que tengamos universidades estatales en regiones, para que allí mujeres hayan llegado a este nivel de calificación, bueno, significa que todo eso tuvo sentido hace mucho tiempo. Y hoy en día existe mucho talento, pero tenemos que inspirar desde chiquitas a las niñas, como decían las ganadoras, a estudiar matemáticas, a atreverse, a decir que sí, porque es verdad que no hay muchos roles arriba. Entonces, lo que nosotros buscamos es dar esa visibilidad para que existan personas a las que ellas vean y digan, oye, yo quiero ser una científica como ella. Premio For Women in Science que busca potenciar a las mujeres en la ciencia, procurando convertirlo en un sector con mayor representación femenina. Muy buenas noches, comenzamos Conexión Global con la revisión de todas las noticias internacionales que marcaron esta jornada y vamos a partir entre Estados Unidos y Venezuela. Continúa esta tensión y en medio de esto el medio estadounidense The New York Times informó que se habrían realizado conversaciones extraoficiales entre Estados Unidos y Venezuela autorizadas por la Casa Blanca y dentro de estas conversaciones Nicolás Maduro propuso salir de su cargo, dimitir en un periodo de 2 años, algo que fue inaceptable, según dice este medio, para la Casa Blanca, pues no quieren que se extienda o se postergue más bien la salida de Nicolás Maduro entonces del poder en Venezuela. Todo esto entonces mientras sigue el despliegue militar importante de Estados Unidos en el Caribe y donde el mandatario estadounidense aún no habría decidido qué acción tomar respecto entonces de Venezuela. Este es un tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime a las 10:30 de la noche y hablamos con Frank Mora. Él es ex subsecretario de Defensa adjunto de Estados Unidos para el hemisferio de Occidente y le preguntamos qué espera o qué podría ocurrir entre Estados Unidos y Venezuela. Esto fue lo que respondió. Creo que hay un interés por parte de Washington que Maduro salga del poder. Ese es realmente el objetivo, aunque no es el objetivo anunciado.
Pero puede que el presidente Trump se canse de esto, y eso pasa con él, se canse de esta situación y simplemente trate de hacer un deal, un acuerdo con Maduro que le entre algún beneficio para Estados Unidos, particularmente económico. Y eso entonces sería ya el final de las tensiones. Seguimos en Estados Unidos porque ayer el Congreso aprobó este proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a liberar todos los archivos del caso Epstein después del giro radical que dio Donald Trump, quien finalmente le pidió al Partido Republicano que apoyara entonces este proyecto de ley. Hasta ahora el mandatario estadounidense aún no firma entonces esta ley en la Casa Blanca, pero el Departamento de Justicia entonces va a tener 30 días para publicar todos los archivos. ¿Qué fue lo que pasó y cómo fue la reacción? Entonces lo vemos en el informe de Laura Soto. And as many of us who are looking at our phones know that the Senate has passed the bill under unanimous consent. Así reaccionaron las víctimas de Jeffrey Epstein al enterarse que los archivos relacionados al fallecido depredador sexual finalmente verán la luz pública. El Congreso estadounidense aprobó en ambas cámaras un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los documentos no clasificados del caso. El hecho de que estemos aquí hoy con un voto casi unánime dice mucho, y que realmente se trata del poder de la gente unida y del poder de las mujeres unidas. No hemos sido escuchadas durante tanto tiempo y creo que el poder de ser escuchadas, reconocidas y validadas es increíblemente sanador. Los 100 miembros del Senado estadounidense dieron luz verde este martes a la iniciativa bipartidista, horas después de que la Cámara de Representantes hiciera lo mismo con tan solo un voto en contra. Así, desde la promulgación de la ley, la fiscal general tendrá hasta 30 días para hacer público el material. Hemos entregado más de 33.000 documentos de Epstein al Congreso y seguiremos cumpliendo la ley con la máxima transparencia. Además, siempre animaremos a todas las víctimas a denunciar. Donald Trump se había opuesto a la publicación de los archivos hasta hace unos días, cuando instó a los republicanos a votar a favor del proyecto, asegurando que no tienen nada que ocultar. Tenemos que asegurarnos de que se publiquen todos los documentos, de que no haya juegos, de que sepamos que hay un Departamento de Justicia corrupto. Nosotros, los demócratas, vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que todo salga a la luz y de que no oculten pruebas contra nadie que pueda ser incriminado por estos documentos. La ley obliga, entre otras cosas, la publicación de todas las investigaciones relativas a Jeffrey Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell, registros de vuelo, personas mencionadas en relación a sus delitos, entidades vinculadas a sus redes de tráfico o financieras, acuerdos de inmunidad o culpabilidad, comunicaciones internas del Departamento de Justicia sobre el caso, detalles sobre la eventual eliminación o alteración de archivos y documentación relativa a la detención o muerte de Epstein. Solo publiquen los malditos archivos, punto. No me importa cómo lo hagan, solo quiero que se hagan públicos para todo el mundo. Eso sí, hay algunas excepciones. El Departamento de Justicia podrá retener material que contenga información de identificación o archivos personales de las víctimas, cualquier representación de abuso sexual infantil, imágenes de muerte o abuso físico, documentos que pongan en riesgo una investigación o proceso judicial en curso o que contengan información autorizada para mantenerse en secreto en interés de la defensa nacional o política exterior. Por ahora sigue siendo una incógnita cuándo se publicarán estos archivos y qué tipo de información podrían revelar. Vamos a terminar en Ucrania, donde un ataque ruso dejó 25 muertos, entre ellos 3 niños. Fue un misil que impactó edificios residenciales. Y todo esto ocurre mientras Washington y Moscú estarían negociando un plan de 28 puntos para poner una salida a la guerra, y estaría inspirado en el plan de Donald Trump para Gaza. Eso sí, no está incluido en estas conversaciones Ucrania, que es la crítica recurrente que ha hecho este país, que no lo están incluyendo entonces en las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y dentro de estos 28 puntos se incluiría que Ucrania tendría que ceder zonas que no están ocupadas actualmente en la región de Donetsk y también reducir su ejército a la mitad. Siguen entonces estas conversaciones, todavía no están oficializadas, pero al parecer esta propuesta se le presentaría a Ucrania.
Llegamos hasta el final de Conexión Global, pero ya sigue después de la pausa Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Termina CNN Prime, pero hoy día es miércoles, así es que es día de Conexión Global Prime con Alicia Contreras, así es que no se lo pierdan, y todo el equipo de CNN Chile Internacional, así que súper recomendado. Miércoles 19 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.